por ejemplo, un periódico que aparezca en el Cairo, dice en el encabezamiento la fecha cristiana, o sea, dice por ejemplo en el caso de hoy 26 de febrero de 2024, y abajo, como es su tradición que tampoco la pueden ignorar, está la fecha islámica, que es, como les decía, más o menos el año 1434-35. Entonces, perdón que use ese denominativo que puede parecer curioso, nuestra nomenclatura cristiana realmente ha avanzado y se ha apoderado del mundo, por lo menos en ese pequeño campo de la numeración de los años. Simplemente para que vean ustedes en un ejemplo la enorme influencia cultural del cristianismo. Otro hecho que tiene que ver con el cristianismo y que ustedes lo respetan sin saberlo probablemente a rajatabla: el domingo como día que no se trabaja. Ese es también una invención cristiana. En el Imperio Romano, donde nació el cristianismo, en el Imperio Romano no había algo así como un domingo donde no se trabaja. La gente trabajaba todos los días. Y así en la mayoría de las culturas. En la cultura islámica, el día sagrado, el día donde no se trabaja y donde la gente va a la mezquita, ahí sí se respetan estas cosas, es el viernes. Pero, y aquí quiero mostrarles también la influencia del mundo cristiano, sobre todo el orbe. En la mayoría de los países islámicos, salvo los de creencias muy estrictas como Arabia Saudita e Irán, se para de trabajar el viernes porque es su día, pero también el domingo. Entonces hay una especie de puente todo el año entre viernes y domingo, porque también el viernes es para ellos un día feriado, y eso viene de la tradición cristiana. Sociológicamente, ¿qué diferencia el cristianismo, sobre todo históricamente, vamos a hablar desde el comienzo, de las otras culturas? Estimado público, el cristianismo empezó a difundirse después de la muerte de Jesucristo por la obra de los apóstoles, más o menos a partir del año 35 después de Cristo. Y esa difusión del cristianismo fue muy exitosa desde un primer comienzo. ¿Por qué? Porque el cristianismo fue la religión de los pobres, de los esclavos, de los extranjeros que vivían en territorios del Imperio Romano. Fue la religión también mayoritariamente de las mujeres. Es la religión, como ustedes saben, del amor. Yo aconsejo por curiosidad que alguna vez ustedes lean un evangelio. Aconsejo solo el de San Mateo, que es sociológicamente el más interesante. Y ahí en un capítulo al comienzo que se llama El Sermón de la Montaña, que es una pieza literaria muy buena. En el Sermón de la Montaña se establecen en forma muy simple, muy fácil, cuáles son esos mandamientos éticos que el cristianismo prescribe a sus creyentes. Y el primero es el amor al prójimo. Uno debe amarse al prójimo como uno se ama a sí mismo, lo cual es muy difícil de ejercitar en la realidad, por una razón muy elemental que ustedes se van a dar cuenta por la vida propia de ustedes. Uno se quiere a sí mismo mucho más de lo que uno quiere a su pareja, a sus padres o al resto de la humanidad. ¿No es cierto, estimado público? El egoísmo, ego significa yo en latín. Egoísmo es la tendencia a glorificar el yo. Y eso es muy sano, porque si no, nosotros no nos defenderíamos adecuadamente de los peligros circundantes. Si no tuviésemos ese amor a uno mismo, nosotros no estudiaríamos, no haríamos un montón de cosas, no haríamos arte, ciencia, etc.
y sobre todo no nos preservaríamos con tanto cariño como lo hacemos. La cosmética, la medicina, muchas de estas actividades humanas tienen que ver con formas, claro, formas nobles, no violentas de egoísmo, o sea, de protección de nuestra propia identidad, persona y vida como algo esencial. El cristianismo es la primera religión que declara que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. No se practica mucho, eso es verdad, pero como regla ética es muy interesante, porque es claramente al contrario del judaísmo, que es el amor solo al grupo étnico, o el budismo, que es, por ejemplo, en su núcleo, el deseo de evitar todo problema, de evitar todo contacto con el mundo, de despreciar al mundo. Nosotros más bien tenemos una relación, en teoría, positiva con los seres humanos. Queremos un poquito al prójimo, no mucho, pero alguito lo queremos al prójimo, a los hermanos, a los padres. Me imagino en la edad de ustedes hay siempre una relación conflictiva con los padres, los queremos y al mismo tiempo tenemos problemas con ellos, es totalmente normal, así crece el ser humano. Entonces, sociológicamente es interesante porque el cristianismo se expande como la religión de los pobres, de los sacrificados, de los extranjeros, de los que no tenían derechos en el Imperio Romano. Y también como es la religión del amor, por lo menos de la práctica del amor, es una religión que en círculos femeninos fue muy popular desde un comienzo. Entonces, estimado público, aquí tenemos el primer dato interesante. El cristianismo se expande muy rápidamente, y eso que no era la religión oficial del Imperio Romano. Es más, durante una parte, por lo menos, de la muy larga historia del Imperio Romano, hubo persecuciones a los cristianos. La primera bajo el emperador Nerón, que en Roma, fuera de Roma no hubo persecución, mandó a los cristianos, encerró en el Coliseo, en el famoso Coliseo romano, y desató a las fieras, leones, tigres, para que se los comiera, lo cual los cristianos, en forma obediente y estoica, se hicieron comer sin protestar mucho. Porque una de las reglas, y por eso, curiosamente, los cristianos también eran apreciados en el Imperio Romano, que es el otro rasgo definitorio: estar bien con el gobierno independientemente de su carácter. Les he comentado en una sesión anterior que hay un documento muy interesante sociológicamente dentro del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento incluye 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las epístolas, o sea, las cartas que los apóstoles han dirigido a sus comunidades, y el Apocalipsis. Una sola de las epístolas es interesante desde el punto de vista sociológico, y esa es la epístola de San Pablo a los romanos. Y aquí es interesante porque en esta epístola, por eso me detengo en esta epístola de San Pablo a los romanos, vamos a ver los 2 aspectos de la religión cristiana en los primeros siglos, en 2 líneas. En primer lugar está lo que dice San Pablo, que es revolucionario para la época. Él dice: se puede ser cristiano independientemente del sexo, hombres o mujeres, de la etnia, judíos o gentiles, o sea, los que no eran judíos. Cualquiera puede ser cristiano, se puede ser libre o esclavo. San Pablo enumera rápidamente para contrastar con las otras religiones del imperio, ¿ya? Contrasta y dice: cualquiera puede ser cristiano si consciente y libremente, en forma individual,
se declara cristiano y acepta nuestra fe. Eso dice San Pablo. O sea, aquí tenemos por primera vez una religión a donde se ingresa por voluntad individual propia. No es como el judaísmo, donde uno nace dentro de esa religión, o como el islam, donde la población obligatoriamente es considerada musulmana, es decir, islámica, ya al nacer. U otras religiones que tienen una base étnica, es decir, ligada a un grupo específico de la humanidad. La gran mayoría de las religiones, estimado público, estaban ligadas a un pueblo, a un país. Y esa misma religión no se repetía, no se difundía a otros ámbitos geográfico-culturales. Tomemos el ejemplo de los aztecas. Fuera de ellos nadie, y en el mismo México nadie profesaba esos dioses y esos códigos que tenían los aztecas. Lo mismo los mayas. En todo el mundo era así, que cada grupo étnico, cada comunidad social tenía su propia religión. Todas obviamente parecidas, porque no son grandes diferencias. Siempre hay un Dios malo, que es Satanás, o el diablo, un Dios bueno, que es Dios Padre. Siempre hay similitudes. Pero la religión cristiana es la curiosísima religión que insiste desde un primer comienzo en que el cristianismo es una religión que uno adopta consciente y voluntariamente y de manera individual. Eso lo dice San Pablo en esta epístola. Y en la misma epístola dice algo que es también muy interesante, pero que no es tan progresista en términos políticos. San Pablo dice a la comunidad a la cual se dirige, a los romanos, les dice: ustedes tienen que obedecer a cualquier autoridad, porque toda autoridad proviene de Dios, toda. Así sean paganos, malos, perversos, malos gobernantes o buenos, hay que obedecer a todos, porque toda autoridad, como viene de Dios, independientemente de la religión que tengan, entonces esa religión ese sistema político y esos códigos civil penal deben ser obedecidos, porque en última instancia provienen de la voluntad divina. Entonces, ¿qué nos dice sociológicamente estos dos motivos centrales de la epístola de San Pablo? Nos dicen, por un lado, el acceso a la religión es libre, consciente, y cada uno puede ser cristiano simplemente si se declara y acepta los reglamentos de esa religión, sin distinción de género, etnia, lengua o posición social. Pero al mismo tiempo, en la misma epístola, San Pablo exhorta a los fieles a ser ciudadanos obedientes, que no participan en política y que simplemente obedecen fielmente lo que viene de arriba, así el gobernante sea pagano de otra religión, o sea un mal gobernante o uno bueno, igual hay que obedecer. Ustedes se pueden imaginar muy fácilmente que una religión que predicaba tan claramente la obediencia al orden social, a la autoridad, a los códigos preexistentes, era naturalmente bienvenida en cualquier país. Una religión que dice uno de tus primeros deberes es obedecer ciegamente a la autoridad, independientemente de lo que diga la autoridad e independientemente de la religión del gobernante, es algo que todo gobernante acepta con mucho gusto. O sea, una religión así es bienvenida. Por ello, aquí tenemos el aspecto sociológico de la adaptabilidad. Eso es lo que yo quisiera mostrarles ahora con unos ejemplos. Los cristianos, estimado público, se han adaptado desde un comienzo muy bien a la vida civil y militar en el Imperio Romano. Como en ciertas épocas, no siempre,
los varones libres tenían que hacer servicio militar, a veces, no siempre, en el Imperio Romano. Todas las iglesias, todas las parroquias cristianas de ese imperio apoyaban esa idea e incitaban a los varones jóvenes a hacer el servicio militar. Y claro, la mayor parte de la vida del Imperio Romano era un imperio para los cristianos, era pagano, tenía su propia religión, Júpiter como Dios supremo, o Zeus en el idioma griego. Una religión politeísta, una religión, no voy a entrar a detalles porque no corresponde aquí, pero una religión muy simpática, una religión muy literaria, con muchos mitos, una religión muy tolerante. De la tolerancia del imperio quiero darles un ejemplo, porque ese es muy claro. El único templo que hoy se conserva intacto en Roma de la época precristiana, de la época pagana, el único intacto es un templo en el centro de la ciudad que se llama el Panteón. Panteón, pantheos, significa todos los dioses. Es una palabra en griego, todos los dioses. El Panteón se ha conservado además porque es una estructura desde el punto de vista de la ingeniería extraordinariamente resistente. No tiene ventanas. Es una estructura, es una semiesfera, una cosa circular, donde se ilumina porque el centro de la bóveda está abierto al cielo. Cuando llueve, claro, llueve dentro del templo. Es el único problema. Es la única fuente de iluminación, es un círculo grande abierto en la bóveda, en la bóveda de este templo. Todas las paredes tienen nichos donde, bajo el Imperio Romano, cada comunidad religiosa ponía a su dios, la estatua de su dios, en igualdad de condiciones. Aquí vemos, estimado público, que el Imperio Romano en ese punto era muy tolerante. Aceptaba y adoptaba a todos los dioses de todas las religiones en igualdad de condiciones. Ahí cada religión tenía su nicho, su pequeño lugar donde estaba la estatua del dios. Eran más o menos unas 300 estatuas de dioses. Hoy en día, los cristianos obviamente destruyeron todas las estatuas y lo han convertido en un templo cristiano. Pero lo interesante es que al comienzo el cristianismo no era obviamente la religión dominante, sino que era una pequeña secta que crecía rápidamente, pero que tenía que competir con las otras religiones, sobre todo con la religión pagana. Les digo que era para literatos, para filósofos, una religión muy interesante, porque es una religión que no tiene un código, una Biblia, un libro. O sea, no tiene un dogma como tienen los cristianos, el Islam y otras religiones. Los paganos eran una religión muy literaria, llena de mitos, que todos ellos son muy extravagantes para nosotros. La actividad principal de los dioses en el Olimpo, en el cielo de los dioses, era intrigar, amar, seducir a las diosas, es decir, una actividad erótica y artística extremadamente intensa. A eso se dedicaban los dioses paganos. A los cristianos les parecía esto naturalmente el colmo del pecado. Claro, claro. Imagínense esas historias. El dios supremo, Júpiter, Zeus, dedicado a seducir a cuanta diosa o mujer viviente se le pase por el frente. Miles de historias hay de Zeus con Leda, con Europa, con Danae, etcétera. Miles de historias que para el arte es algo muy bueno. El gran arte renacentista es un arte que pinta esa mitología griega, o el juicio de París, que es un juicio, chicas, esto es para ustedes, es un juicio muy interesante, el juicio de París, donde 3 diosas compiten por ser la diosa más bella. Imagínense las frivolidades que se dedicaban los dioses del Olimpo. Claro, para cristianos, judíos y musulmanes era pues el colmo de la frivolidad una religión así.
A nosotros nos parece divertida y además nos da muchos motivos artísticos. Por ejemplo, el juicio de París, 3 diosas hermosas que se presentan para ver cuál es, a un juicio, a un tribunal para ver cuál es la más bella, es un motivo artístico muy usado en toda la pintura clásica. Y eso, claro, en el cristianismo era muy mal visto. Estimado, por las dudas, para los interesados en ese juicio de París, las 3 diosas más bellas se presentan y una gana el certamen. Afrodita. ¿Sabe usted el código? Sí, exacto. Y Afrodita gana. Las otras diosas, el tribunal está compuesto por un príncipe mortal, por un hombre normal y corriente que es el príncipe París. Las diosas le proponen a París, una el dominio del Asia y la otra le propone inmensas riquezas. Afrodita, ¿qué le propone? Se desviste nada más. Él le muestra sus encantos. Y esos encantos resultan decisivos. Ella se lleva la manzana de oro, que es el premio, y se la reconoce como la diosa más bella hasta el fin del Imperio Romano. Entonces, tenemos, estimado público, por un lado, una religión literaria muy extrovertida, una religión sin dogmas, pero con muchos mitos. Y ahora viene lo sociológicamente interesante. Para muchísima gente, eso era insuficiente como religión. Para mucha gente que buscaba, por ejemplo, una moral un poquito más severa, una moral un poquito más, digamos, resistente al pecado y a sus tentaciones, esa religión era muy bonita, pero no satisfacía las necesidades morales de mucha gente. Además, la religión cristiana tenía algo, o tiene hasta hoy algo muy notable, algo que realmente encanta a la mayoría de la población: la promesa de la vida eterna en el otro mundo después de la muerte. ¿No es cierto? Saber que no todo termina con la muerte y que hay una vida larga y que puede ser hermosa si nos portamos bien y vamos al paraíso, eso era un atractivo notable y poderoso, muy poderoso. El cristianismo se expande y ahora permítanme que les cuente 2 detalles de la adaptabilidad, que es el signo sociológico más interesante de esta religión. Los cristianos notan que la estructura civil y militar del Imperio Romano es muy aceptable y que es realmente una estructura muy razonable en términos de eficacia. Entonces los cristianos imitan esa estructura militar. El Imperio Romano estaba dividido en provincias muy bien delimitadas, con límites exactos y además con competencias jurídicas claramente establecidas. Además, el Imperio Romano tenía una división militar, provincias militares, mejor dicho, regiones militares, que se llamaban diócesis. Diócesis es el nombre de la división militar del Imperio Romano. Los cristianos, eso no está en los evangelios ni en las epístolas, los cristianos, como ya era una comunidad cada vez que crecía enormemente, dividen su dominio eclesiástico en diócesis, tomando hasta el día de hoy esa denominación romana militar. Por ejemplo, aquí, para los posibles católicos, aquí vivimos en la diócesis de La Paz, que religiosamente está gobernada por un arzobispo. Las diócesis tienen una estructura piramidal, como toda la iglesia, y eso imitan también al Imperio Romano. Las otras religiones, el budismo, etcétera, no tienen esa repartición en diócesis y no tienen la estructura piramidal que tiene hasta hoy la Iglesia Católica. Las palabras diócesis
obispo, arzobispo, cardenal, papa, sumo pontífice, no aparecen en ningún punto de los evangelios ni de las epístolas. Son los cristianos que en el curso de los siglos, organizándose y teniendo éxito, copian la estructura político-militar del Imperio Romano. La copian simplemente. Y copian las denominaciones. El Papa, la figura central más importante de la Iglesia Católica, tiene el título de Sumo Pontífice. Ese título era el título del Colegio de Sacerdotes de la religión romana. O sea, no es una denominación, como la Iglesia nos hace creer, una denominación de origen cristiano católico. No, es una denominación de la religiosidad romana que los católicos, hábiles como son, adoptan muy fácilmente. Entonces tenemos una religión que ya bajo el Imperio Romano se organiza jerárquicamente. Arriba de todo el Papa, el Sumo Pontífice, le sigue el Colegio de Cardenales, imitando los colegios de sacerdotes de la religión griega y romana, le siguen los arzobispos, obispos, diáconos y los sacerdotes simples. Ustedes ven una estructura no prevista en los evangelios, pero que ha tenido un éxito muy notable hasta hoy. La Iglesia Católica con 2000 años, pese a todo, pese a la indiferencia de la juventud, se mantiene relativamente bien. ¿Qué significa esto para la organización interna y para la construcción de códigos de conducta? Los cristianos, una vez, estimado público, que se organizan tan bien, van modificando la praxis real de las conductas colectivas de su colectividad. El amor al prójimo pasa a un segundo plano y se pone como virtud máxima la obediencia a las autoridades eclesiásticas. Entonces, ven ustedes, hay un paso que es común en todas las religiones y que es la base, en el fondo, del éxito de esas organizaciones sociales llamadas iglesias. No tanto el amor al prójimo, pero la obediencia a la autoridad preestablecida se convierte en el primer mandamiento práctico, no teórico. Teóricamente siguen los 10 mandamientos en vigencia, pero práctico se convierte en eso. Ustedes ya no han visto, seguramente, ya no han tenido en las escuelas, en los colegios, clases de religión. ¿Ha tenido usted? ¿Así? Porque he salido bachiller de un colegio católico. Ah, pobrecito. ¿Y está contento? Pues, en parte sí. Bueno, está bien. Ahora están enseñando religiones. Sí, se ha vuelto un plural, se ha vuelto un curso de cultura general, ¿no es cierto? Ya, no solo es solamente cristiano, son colegios que son católicos, que no sigue enseñando. Estimado público, estamos en el siglo XXI y las prácticas, por ejemplo, en los colegios católicos es muy diferente de lo que era hace algunos siglos, donde la obediencia, la idea de que hay que obedecer estrictamente las reglas del colegio, de la comunidad, eran todavía muy severas. Habían castigos muy grandes. Me imagino que a usted nunca le pasó nada. No. Nunca lo han expulsado por unos días, nunca han tenido que ir los padres de usted a justificarse por el comportamiento rebelde del hijo, nada de eso. Sí, los convocaban, pero así de tener castigos severos, no. Ya no. Sí. Sí, nos llamaban la atención, también obviamente nuestros padres igual ayudaron en ese aspecto porque tenían ese principio de la relación escuela y hogar, sí, en ese principio. Pero así de ya tratos severos y escolásticos, de ya no era eso. Ven ustedes cómo ha cambiado. Vamos a ver, porque es muy interesante desde el punto de vista de la formación de una gran teología
solamente vamos a ver una frase de esa gran teología, cómo las iglesias cristianas, porque todavía no había esa división entre protestantes, católicos, ortodoxos, etc., cómo el cristianismo primitivo va adoptando los fenómenos sociales más importantes del Imperio Romano. En primer lugar está la obediencia a la autoridad eclesiástica, que tenía entre los cristianos de los primeros siglos una gran autoridad. Eso sin duda alguna, los primeros, jefes de la iglesia cristiana han gozado de un prestigio social muy grande en su comunidad, porque eran, por lo menos en las primeras épocas, personas muy correctas, de una actitud que era ejemplarmente ética para el resto de la colectividad. Luego todo eso cambia rápidamente, pero cambia cuando el cristianismo llega al poder. Pero en los primeros tiempos no hay duda que hay una especie de ejemplaridad de esa religión cristiana, o sea, practican la bondad al prójimo, se hacen comer por los leones sin protestar, o algunas cosas peores, ¿no? Sí. Se hacen quemar, crucificar sin protestar. Obedecen a la autoridad, porque ello les significa subir al cielo. O sea, un poquito de sufrimiento, te come el león, pero al minuto siguiente ya estás en el cielo para siempre. ¿No es cierto? Vale la pena. Es un frío cálculo. Entonces, para ganar la vida eterna, en esta vida hay que comportarse como dicen las reglas de la religión. Y si hay que obedecer a la autoridad como una de esas reglas para ganar el cielo eternamente, uno se hace comer nomás por el león rápidamente, sin protestar mucho. Ese es uno de los aspectos que gustaba a las autoridades romanas. Es decir, estos cristianos tenían unas costumbres muy raras. Por ejemplo, no se emborrachaba como los paganos en las fiestas religiosas, etc. Pero eran muy apreciados porque nunca se rebelaron contra la autoridad romana, nunca. Entonces, estimado público, como el cristianismo iba ganando y ganando adeptos cada vez más, a un emperador, Constantino I, llamado por los cristianos Constantino el Grande, se le ocurrió una idea muy brillante, una idea que ustedes, como algunos de ustedes se van a dedicar a la política con seguridad, deberían adoptar esta tendencia. Constantino dijo, son muchos, crecen cada vez más, no los podemos dominar o no los podemos combatir del todo, no los podemos convertir a la vieja religión, más bien haremos del cristianismo la religión del imperio, más bien los utilizaremos a los cristianos. Entonces, él mismo recién se hizo bautizar en su lecho de muerte, pero él protegió decididamente desde el primer momento a los cristianos, porque además la madre del emperador Constantino es todavía hoy una santa de la Iglesia Católica. Sí, estimado público, simplemente por el hecho de ser la madre del emperador que protegió a los cristianos. Además, esta Santa Mónica hizo algunas cosas muy notables. Son 300 años después de la muerte de Cristo. Más o menos en el año 320-330, Jerusalén era parte del Imperio Romano. Ella fue a Jerusalén, iluminada obviamente por el Espíritu Santo. Ella hizo desenterrar en un lugar, hizo cavar y se encontró la cruz. Sí, la vera cruz, la verdadera cruz, Santa Mónica la encontró. Santa Elena encontró la verdadera cruz. Entonces, estimado público, es evidentemente que el emperador, su hijo, protegía decididamente a los cristianos. Primero se dio libertad religiosa completa,
en el famoso Edicto de Milán, libertad religiosa para todos los ciudadanos del Imperio Romano, y poco después, dentro del mismo siglo, el cristianismo fue declarada en 395 religión oficial y única del imperio. Entonces los cristianos simplemente vencieron en esa batalla, se apoderaron del imperio y establecieron un régimen que duró toda la Edad Media, más de 1000 años, un régimen muy severo, centrado en la religión como el principal elemento de cohesión social. Esa es la Edad Media y, estimado público, aquí les he puesto el nombre de ese gran filósofo, teólogo y posiblemente uno de los fundadores de la ciencia social, que se llamó San Agustín. Permítanme unas palabras porque él es una de las figuras centrales al comienzo de las ciencias sociales, de la sociología. Permítanme unas pocas palabras sobre este santo, porque es un santo escritor, es un formador de teoría. No es un santo que haya solamente predicado o solamente dedicado a los sacramentos, a la difusión de la obra, no. Es un gran escritor y él ha producido dos obras muy importantes para las ciencias sociales: sus Confesiones, ese era el título de la obra, Confesiones, y luego La ciudad de Dios, que son obras centrales del pensamiento político-social. Permítanme una sola mención a las Confesiones, porque es sociológicamente muy interesante. Es la primera autobiografía escrita en el mundo. Él mismo va contando toda su vida. Y ahora viene lo interesante de esas Confesiones. Él cuenta cómo estuvo bajo la influencia de otras religiones. Él probó varias, era un tipo, como buen investigador, era un tipo que probaba cosas, él probó varias religiones y al final se quedó con la cristiana. Y aquí viene un elemento donde su compañera de vida juega un rol importante. Yo estoy ahora contando solamente cómo San Agustín, cómo él mismo se describe en sus confesiones, cómo él mismo describe cómo obedece la palabra de Dios. No es nada peyorativo contra la mujer, por las dudas. Yo solamente estoy repitiendo lo que pasó. San Agustín tenía una compañera a la que quería muchísimo. Además, él vivió muchos años con ella y él en las confesiones describe cómo era de feliz en la vida erótica, en la vida de todos los días, que es lo más difícil, en la vida social, etc. Él va describiendo los grados de felicidad total que gozaba con su compañera, una sola. Pero ahora viene lo más interesante sociológicamente, precisamente porque esa unión era tan perfecta, precisamente porque él era tan feliz con su compañera, esa felicidad, esa perfección de la vida amorosa y conyugal le impedía dedicarse a Dios, porque era tan perfecta, tan agradable, consumía tanto tiempo, esa devoción que él le tenía a su compañera, que eso precisamente lo distanciaba de Dios. Entonces, contra la voluntad de ella, él decide después de muchos años separarse y convertirse en sacerdote. Y ahí, en el dolor, estimado público, es que él produce su gran obra teológica, filosófica y sociológica. Es decir, la renuncia a la felicidad es la llama, él mismo describe así, es la llama que lo impulsa a crear una teoría que explique cómo funciona una comunidad, cuáles son las relaciones sociales y qué es lo que debe hacer un buen cristiano que quiere salvarse. Precisamente la experiencia de la separación y del dolor.
Tal vez algunos de ustedes no han estado en la primera sesión donde les he contado una parte del Génesis, la parte justamente donde el ser humano, al saber más, peca. ¿Sí? Para los que no han estado aquí, en el paraíso terrenal, donde vivían nuestros antepasados Adán y Eva, todo era fácil, era justamente un paraíso. No tenían que trabajar para vivir, tenían los frutos al alcance de la mano, era toda una vida perfecta, suave, sin problemas y además eterna. Pero era una vida aburrida, todos los días era lo mismo. No se puede soportar la perfección, esa es también la teoría de San Agustín. Cuando algo es demasiado bueno, demasiado perfecto, donde no hay problemas, una pareja que no tiene problemas, es una pareja aburrida. Y entonces el ser humano que busca la pluralidad, la diversión, busca justamente la modificación, la variedad. En español hay un famoso proverbio, en todas las culturas lo mismo, que dice: en la variedad está el gusto. Un gran proverbio, estimado público. No porque yo lo promueva, sino porque es una muestra de cómo es el ser humano. En la variedad está el gusto. Entonces, San Agustín, Adán y Eva son tentados por la serpiente y comen de la única prohibición que había, la única regla en el paraíso era no comer del árbol del bien y del mal. El árbol también en otras traducciones, el árbol del conocimiento. Son tentados. Eva es la que incita a Adán. Eva es la más curiosa, la más interesada. Eva es la que quiere probar algo nuevo y ella tienta, con su belleza erótica, tienta a Adán y lo convence de que hay que probar de ese árbol, hay que infringir una ley, porque eso los hace, según Eva, más libres. Comen la fruta del árbol prohibido e inmediatamente saben más. Eso es lo interesante, les da evidentemente sabiduría. Les hace comprender su mundo. Se dan cuenta que ese mundo es aburridísimo, que es perfecto, pero como no pasa nada, no hay ninguna modificación, todos los días iguales, ese mundo es muy aburrido. Y además, al comer del fruto del árbol del bien y del mal, se dan cuenta de que están desnudos, es decir, expuestos al mundo. Ya no tienen la protección, que es la vestimenta, que es una especie de protección contra los peligros y los males del mundo exterior. Ustedes ya saben el resto, son condenados a vivir en la tierra, etcétera, etcétera. San Agustín toma esa idea central. El dolor, y esto les va a molestar probablemente a ustedes, el sufrimiento, esa es la base del mayor conocimiento. Eso es lo que nos obliga a pensar. La persona feliz, según San Agustín, no es mi opinión, la persona feliz no piensa. La persona feliz goza todo el tiempo. Como ustedes todavía en esa hermosa época que es la juventud, pero no piensan mucho. Entonces, San Agustín lo que nos dice de esa separación que fue el máximo dolor de su vida, le obligó a pensar, a reflexionar y escribir sus grandes obras. Entonces, las confesiones nos muestran, estimado público, que probablemente no hay seguridad, que probablemente el dolor, el sufrimiento, la experiencia de lo otro es lo que nos obliga a pensar, a analizar el mundo y nos obliga, por lo tanto, a crear una teoría, es decir, una explicación sobre nosotros mismos. Entonces, para San Agustín, y esto es lo interesante, el sufrimiento, el dolor, tiene la función de obligarnos a poner en cuestionamiento nuestros principios cognitivos, teóricos, morales, éticos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace San Agustín? Después de haber vivido 20 años con esa chica y haber sido muy feliz, se da cuenta de que la felicidad material, lo que se puede tocar, la felicidad material, no es todo en la vida, que existe una dimensión
la dimensión que trasciende eso, la dimensión que nos asegura el más allá, esa dimensión es la principal. Por lo tanto, se hace sacerdote, renuncia a todos los placeres materiales, mundanos de este mundo y se convierte en un gran escritor. Se puede decir muchas cosas negativas de San Agustín, se puede decir que se volvió muy conservador, todo lo que se quiera, pero no hay duda de que era un brillante escritor. Las Confesiones todavía hoy son un libro que se lee muy fácilmente y es un libro muy interesante. Lamentablemente tienen muchos trozos teológicos, porque él va explicando teológicamente cómo se convierte, y eso es muy aburrido para un lector actual, muy aburrido. Pero no hay duda que la idea es muy interesante, la idea central, el dolor como base del conocimiento, cosa que no va a gustar a ustedes, probablemente. Estimado público, la otra gran obra, y esa sí es una obra de sociología, es La ciudad de Dios. Porque aquí San Agustín propone una organización social diferente a la del Imperio Romano. Él propone una organización social cuyo única meta, cuyo único norte, cuyo único elemento orientador debe ser la práctica cotidiana de los preceptos cristianos. O sea, no se debe, según San Agustín, construir un orden social que sea destinado a la gloria de una patria, de una nación, al ensalzamiento de un gobernante, de un emperador o lo que se llame la autoridad máxima. No debe el Estado ser dedicado a cuestiones materiales, como eran las grandes obras públicas romanas. San Agustín, estimado público, tenía un olímpico desprecio por esas grandes obras públicas que era lo más apreciado por las clases populares del Imperio Romano. Todos los imperios han tenido elementos de crueldad, elementos negativos. Eso sin duda alguna el Imperio Romano también, en términos de años, fue, salvo el Imperio Faraónico en Egipto, el que duró más tiempo, el mejor organizado. Y sobre todo el Imperio Romano se caracterizó por algo que las clases populares, las clases subalternas apreciaban mucho, que son las grandes obras de infraestructura, carreteras, acueductos, o sea, hacer que el agua llegue a las ciudades mediante obras de ingeniería. Todavía algunos acueductos romanos están en pie, por ejemplo el gran acueducto de Segovia. Menciono esto, estimado público, porque en esta obra se nota lo que podríamos llamar una tendencia social del Imperio Romano, pese a todos sus aspectos negativos. Segovia es hasta hoy una ciudad de segunda importancia en España, y sin embargo tiene un enorme acueducto que ha quedado como un gran monumento cultural en el centro de la ciudad. Esto significa que los romanos construían ese tipo de obras públicas también en ciudades de segunda importancia. Hay un montón de acueductos que han quedado todavía sin uso, pero que han quedado como muestra de esas obras públicas. Termas, es un lugar donde uno puede bañarse con agua caliente, pública, hasta los esclavos tenían acceso. Escuelas, mercados, anfiteatros, no se cobraba entrada. Un anfiteatro es un teatro al aire libre, aquí en La Paz hay uno. Este teatro al aire libre, estimado público, era la única fuente de diversión de las clases populares en todo el Imperio Romano. En esa época no había televisión, películas, cines, los teatros actuales, no había redes sociales, lo que ustedes deben adorar, discotecas, etcétera, no había nada de eso. La única diversión eran los anfiteatros, que además representaban obras diariamente y era entrada completamente libre. Entonces eso era para una población sufrida, que tenía que trabajar todos los días, la vida era muy corta, la gente se moría entre los 30 y los 40 años, etc. Una vida realmente
Hasta hace poco la vida para la mayoría de los humanos ha sido muy dura. Los anfiteatros, los acueductos, las termas, las escuelas, los mercados cubiertos, etc. Todo eso eran obras muy apreciadas. Bajo el Imperio Romano nunca hubo rebeliones nacionalistas como ahora hay. No había esa idea anticolonial como hay hoy. Quiero darles solamente un ejemplo. Para que vean ustedes además una cosa de sociología política, no todo colonialismo es tan negativo como se imagina. El Imperio Romano obviamente conquistó militarmente a gran parte del mundo, todo alrededor del Mediterráneo, una parte de Europa, de Asia y de África pertenecían al Imperio Romano. Pero el imperio era precisamente bien visto por las clases populares. Cuando los romanos tuvieron que abandonar su provincia de Britania, lo que hoy es la Gran Bretaña, la población rogó a las tropas que no se fueran. Pero como el imperio estaba cayéndose y esas tropas eran necesarias para defender Roma, los romanos en 406 tuvieron que abandonar la provincia de Bretaña. Y ustedes saben, se ha convertido posteriormente en un país extremadamente rico, la Gran Bretaña. Nunca ha habido una rebelión nacionalista, anticolonialista en la Britania romana que diga estos imperialistas nos explotan, etcétera, etcétera. No ha habido nunca. Más bien era una presencia bien vista, era una presencia tolerante, permitía todas las religiones, etcétera, etcétera. Entonces, estimado público, simplemente les digo esto porque lo bueno de un estudio de ciencias sociales es que uno aprende a ser tolerante y pluralista con respecto a los fenómenos y a no creer que hay un solo dogma, una sola teoría siempre válida, una sola orientación intelectual que es la única válida. Aquí vemos en el caso del Imperio Romano, por ejemplo, que el colonialismo no era necesariamente algo negativo. Bueno, San Agustín, estimado público, en la Ciudad de Dios, su obra máxima, nos explica otra cosa. El ser humano tiene otras metas, no la prosperidad material, no la vida de acuerdo a una mayor ganancia de bienes materiales, sino que la vida debe estar destinada a asegurarse la vida eterna en el cielo y evitar la vida eterna en el infierno. Es un juego, estimado público, de posibilidades. Si existe, y San Agustín y muchísima gente hasta hoy cree que hay una vida eterna después de la muerte, además eterna significa sin límites, es naturalmente un bien mucho más preciado que la breve vida que nosotros llevamos materialmente en este planeta. Entonces, según San Agustín, toda persona inteligente hace una comparación de bienes, sopesa, como en una balanza, sopesa los bienes. En una parte de la balanza pone la vida mundana en este mundo, que puede ser evidentemente muy agradable, pero que en términos temporales es algo muy breve. Y en la otra balanza pone la vida eterna, que depende de lo que nosotros hagamos en esta corta vida, que en el fondo solo es un examen, una preparación a la que Dios nos obliga. Entonces San Agustín dice, obviamente el ser humano inteligente se decide por la vida eterna, porque eso es mucho más valioso, mucho más largo que esta breve vida, y dedica esta vida, que es una vida de prueba, de examen permanente, dedica esa vida naturalmente a comportarse según las reglas que le garantizan la vida eterna. Entonces, dice San Agustín, eso también tiene que ser aplicado a la vida sociopolítica en grande.
El Estado debe organizarse no para construir obras públicas, etcétera, o para tener asambleas, principios de democracia, nada de eso. El Estado debe preocuparse por la propagación de la fe cristiana y por ayudar materialmente a los sacerdotes que están consagrados a esa vida. Entonces, la ciudad de Dios, el título de la obra es muy claro, la ciudad de Dios es una organización social que debe estar hecha exclusivamente con el fin de ganar posteriormente la vida eterna. Y para ello se necesita un orden social dirigido por la Iglesia en todos sus aspectos, eso es lo interesante, un orden social que no se interese por más o menos democracia, participación popular en la política, nada de eso. Debe ser un orden social de sacrificio permanente, de vida casta, algo que a la juventud no le gusta, o sea, una vida dedicada sola y exclusivamente a adoptar y obedecer los mandamientos de la Iglesia. De esto se deriva algo que vamos a cerrar ahora porque ustedes van a entenderlo muy fácilmente, no es tan importante. De ello se deriva, estimado público, la organización de los 1000 años que dura la Edad Media. La Edad Media, que dura más o menos del siglo V al siglo XV de nuestra era, la Edad Media estaba dominada por la Iglesia, sobre todo por la variante católica de la Iglesia. O sea, la variante organizada alrededor del obispo de Roma, que en las luchas entre cristianos, que fueron feroces, no eran angelitos, los triunfadores han sido los papas romanos, que han logrado poner en muy segundo plano al patriarca de Constantinopla, que es todavía hoy el jefe de la Iglesia, de las iglesias ortodoxas a nivel mundial. Han logrado poner en la sombra a otras iglesias como la copta, la nestoriana, que son iglesias católicas que todavía existen. Ninguna puede medirse en influencia, en producción teológica, en presencia en los medios modernos de comunicación con la Iglesia Católica. Ninguna puede medirse en eso que ha conseguido la Iglesia Católica. Y esa es una idea que obviamente no procede solo de San Agustín. San Agustín solamente la puso por escrito y la inmortalizó. O sea, la vida político-social, es el aspecto sociológico, tiene que ser una vida dirigida en cada momento a agradar a Dios y a aceptar y cumplir sus propósitos. Y no debe ser una vida dedicada a la democracia, a la participación política, a la construcción de obras públicas. Eso es extremadamente secundario. La Edad Media hasta hoy, estimado público, tiene fama de haber sido una etapa muy larga en la historia europea de regresión. A la Edad Media le siguió el Renacimiento, y ya el nombre nos dice mucho. Renacer, nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque lo anterior era lo negativo, lo de segunda categoría, la Edad Media. Había que recuperar los valores de la vieja cultura greco-romana. Entonces, renacimiento, renacer, es volver a algo considerado positivo por encima de esos 1000 años de cristianismo y catolicismo obligatorios. Pero de todas maneras, como esos 1000 años algún peso tienen en la historia universal, debemos estudiar muy brevemente dos aspectos. La Edad Media se caracterizó por estar organizada estrictamente de acuerdo a preceptos religiosos. O sea, fueron 1000 años de una vida dedicada a agradar a Dios.
y no tanto hacer obra social, tratar de mejorar la vida. No fue una época de inventiva tecnológica, para nada. Fue una época realmente oscura, llamada también el oscurantismo medieval. Es una vida donde los signos que nos quedan hoy de la Edad Media son las grandes catedrales románicas y sobre todo góticas, las obras destinadas a agradar a Dios. Los gobernantes de la Edad Media, estimado público, obviamente construyeron también para sí mismos palacios, obras civiles. Ninguna se compara ni de lejos a las grandes catedrales, es decir, a la obra humana dedicada a enaltecer y a agradar a Dios. Si ustedes ven las grandes catedrales, por ejemplo Notre Dame en París o la Catedral de Colonia, etc., no hay ninguna obra civil de la Edad Media que haya subsistido hasta hoy comparable a esas catedrales. Menciono esto porque es el signo visible de la importancia del pensamiento y de la acción religiosas en comparación con la debilidad de lo que podríamos llamar el mundo civil en la Edad Media. Les estoy dando en una pincelada, obviamente, una visión unilateral de la Edad Media. Ustedes pueden argumentar que en la Edad Media se crearon las universidades, los parlamentos, es decir, algunos inventos que perduran hasta hoy. Pero en general, la Edad Media estuvo dominada por un espíritu religioso, naturalmente con una gran cantidad de transgresiones a ese espíritu religioso. La Edad Media también fue la época de en el mundo universitario europeo, una época también de grandes placeres. Es decir, la gente se rebelaba contra esa obediencia a los preceptos de la Iglesia. El Papa en esa época tenía un enorme poder también material. No es como ahora, estimado público, que su autoridad es sobre todo teológica y moral, sino que el Papa era soberano de un Estado llamado Estado de la Iglesia, que comprendía una buena parte de Italia, y además el Papa recibía réditos muy jugosos, los diezmos de todo el mundo católico. Contra esos diezmos obligatorios, contra la venta de indulgencias, es que Martín Lutero se sublevó exitosamente y fundó las iglesias protestantes en esa acción épica de 1517, fundando el luteranismo y poniendo fin prácticamente a la Edad Media. Para resumir, estimado público, por las dudas, como creo que han llegado muchos más que al comienzo, aquí hay una lista para constituir un grupo de WhatsApp. Es algo estrictamente voluntario, no están obligados ustedes. Si quieren participar en ese grupo, nunca va a haber una tarea, nunca va a haber exámenes parciales, nunca va a haber controles de lectura, absolutamente nada de eso. Si quieren participar, simplemente se les enviaría el programa por vía electrónica y uno que otro documento, papel, trabajos que podrían ustedes leer, nada obligatorio. Por las dudas para los nuevos, yo trato aquí de hacer un curso diferente a la mayoría de los módulos que hay en todo el sistema universitario. Un módulo donde yo practico solo la provocación pedagógica. O sea, ustedes tienen que sentirse molestos, irritados con lo que yo digo, porque la irritación, la molestia, el sentirse mal, el sentir que a uno le contrarían sus ideas, es, según San Agustín y muchos otros pensadores, es el mejor sistema para avanzar intelectualmente, y no el sistema escolástico.
tan querido en las carreras de derecho, justamente, ese sistema memorístico, escolástico, que tiene exámenes parciales, controles de lectura, elaboración de fichas y todo eso que no sirve para la investigación científica y que no sirve para lo principal, abrir las mentes a un espíritu crítico, probatorio, a un espíritu que pone en cuestión todo lo que ve, oye y lee. A mí me encantaría que ustedes participen libremente. Yo nunca voy a preguntar a ustedes algo, nunca. Pero ustedes pueden participar libremente, pueden criticarme, impugnar lo que digo. Así ustedes aprenden mucho más que leyendo y repitiendo como loros memorísticamente trozos de lectura obligatoria. Entonces, en este WhatsApp ustedes solo van a recibir algunas proposiciones de lectura que no es obligatoria y que nunca yo les voy a preguntar ¿qué dice el artículo tal de la obra tal? Nunca va a haber eso, estimado público. Así que los que quieran anotarse. Doctor, entonces no vamos a llevar libro, ¿verdad? Nada de esas prácticas medievales tan adoradas por el sistema universitario boliviano, y a lo cual han contribuido también todos los pensadores izquierdistas, indianistas, todos los progresistas creen que eso es la ciencia, cuando en realidad es una liturgia. Ya que estamos hablando de las primeras épocas del cristianismo, una liturgia, la palabra griega liturgeia, significa repetición. Y es lo que siempre se ha practicado en la Edad Media y en las universidades bolivianas que todavía tienen ese espíritu medieval. Además, y esto lo digo para provocar a ustedes, a los alumnos les encanta el sistema memorístico, el tener muchas tareas, el tener que hacer fichas, porque dicen, el profesor se preocupa por nosotros, nos hace aprender. Qué bueno este profesor que nos da muchas tareas y lecturas obligatorias, porque se nota que se preocupa por nosotros, etcétera, etcétera. Cuando en realidad todo eso, estimado público, son tácticas para que el profesor haga lo menos posible. Simplemente eso. Hay muchas críticas que ustedes tal vez nunca han escuchado, porque en eso la universidad, izquierdistas y derechistas, conservadores y progresistas, todos son más o menos iguales, los docentes, nunca les han comentado a ustedes que existen estudios críticos precisamente sobre el funcionamiento de la Universidad Boliviana. Un gran sociólogo español, con eso termino, Emilio Lamo de Espinosa con S. Emilio Lamo de Espinosa publicó en 1998, a pedido del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, del CEU, publicó un estudio que se llama La Reforma de la Universidad Boliviana, que se ha publicado en Bogotá en 1998. Que es la única obra que hace un análisis sociológico de cómo funciona la Universidad Boliviana, cuáles son sus puntos positivos, los negativos, etc. Como en ese estudio obviamente se criticaba al sistema universitario boliviano, esa obra, la más amplia que se ha escrito sobre la universidad, nunca ha sido comentada por un docente boliviano aquí, nunca. Para que vean ustedes que existe obviamente esa tendencia anticrítica muy fuerte, izquierda y derecha no son iguales, muy fuerte para evitar que alguien critique al sistema universitario. Por lo tanto, lo único que va a haber al final del curso es la presentación por parte de ustedes de un mini ensayo muy corto, máximo 5 páginas, donde ustedes pueden elegir el tema, tiene que tener relación naturalmente con el módulo, y donde lo único que se va a calificar es el espíritu crítico de ustedes,
O sea, tiene que ser un ensayo donde ustedes den su propia opinión sobre un tema elegido. No tienen en ese ensayo que repetir una doctrina, un conocimiento sociológico o algo por el estilo, sino tienen que en forma individual y espontánea simplemente escribir qué es lo que les parece interesante o negativo de un tema, nada más. Estimado público, como veo que muchos ya se han ido y son cerca de las 10:30, aquí terminaremos. Les digo qué vamos a hacer el miércoles. Vamos a terminar porque ya estamos casi al final de lo que podríamos llamar la proto-sociología cristiana. Vamos a ver simplemente qué se ha hecho en esa proto-sociología cristiana en la Edad Media, y vamos a pasar a la gran obra de sociología de la cultura clásica griega. Vamos a pasar a Aristóteles, a quien le vamos a dedicar por lo menos una media hora. Les agradezco por su asistencia hoy.